Una pobre niña con un bebé en brazos le grita a un millonario, quien se da cuenta que la niña se parece mucho a él. El reloj de oro en la muñeca de Carlos marcaba las 13:30 mientras él ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo del ascensor. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre exitoso, traje a medida, zapatos perfectamente lustrados y un rostro que, a sus 45 años, mostraba la determinación de quien había conquistado el mundo empresarial. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta 32, donde su imperio corporativo se extendía en una sinfonía de cristal y acero. Su secretaria, Elena, lo esperaba con una tablet en la mano y la agenda del día meticulosamente organizada. «Señor Montero, la junta directiva espera en la sala de conferencias», anunció Elena, mientras caminaba a su lado con pasos apresurados. «Y reservé mesa en la cúpula para su almuerzo de la 1:45». Carlos asintió sin detenerse. Su vida era una secuencia perfectamente cronometrada de eventos, reuniones, presentaciones, cenas de negocios. Una rutina que había perfeccionado durante 2 décadas, sacrificando todo lo demás en el altar del éxito. La junta transcurrió como siempre: números, proyecciones, estrategias. Carlos dirigió la reunión con la precisión de un director de orquesta, su voz resonando con autoridad mientras presentaba los últimos resultados trimestrales. Nadie se atrevió a cuestionar sus decisiones. Su historial de éxitos hablaba por sí mismo. A las 13:40, su chofer lo esperaba en el lobby del edificio. El trayecto hasta la cúpula fue silencioso, como siempre. Carlos revisaba correos en su teléfono, ignorando el bullicio de la ciudad que se desenvolvía tras los cristales polarizados de su Mercedes. La cúpula era su restaurante favorito, un establecimiento donde el lujo se servía en cada plato. El maitre lo recibió con una reverencia ensayada, conduciéndolo a su mesa habitual junto al ventanal que dominaba la ciudad. Era su reino personal, donde podía observar el mundo desde las alturas mientras saboreaba los mejores vinos y los platos más exquisitos. «¿Lo de siempre, señor Montero?», preguntó el sommelier, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, el Bordeaux del 82», respondió Carlos, sin levantar la vista del menú que sostenía más por costumbre que por necesidad. Mientras esperaba su entrada, su mirada se perdió en el horizonte de rascacielos que se extendía ante él. 20 años atrás, había sido un joven ambicioso con sueños de conquista. Ahora, esos sueños se habían materializado en cuentas bancarias, propiedades y poder corporativo. Sin embargo, algo se agitaba en su interior, una inquietud que ni el mejor vino podía ahogar. Su teléfono vibró, otro correo urgente, otra decisión que tomar, otro contrato que firmar. Carlos lo ignoró por primera vez en años, permitiéndose un momento de reflexión. El restaurante estaba lleno de ejecutivos como él, todos vestidos con trajes caros, todos hablando el mismo lenguaje de poder y dinero. Todos, como él, cenando solos. El camarero apareció con su entrada, foie gras perfectamente presentado sobre una cama de microvegetales. Carlos contempló el plato, recordando súbitamente las cenas familiares de su juventud, cuando el éxito se medía en risas y no en cifras bancarias. Fue entonces, en ese preciso momento de vulnerabilidad inusual, cuando el destino decidió sacudir los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. El grito desesperado de una niña atravesó el murmullo elegante del restaurante como un relámpago en un cielo despejado. El grito desgarrador rompió la atmósfera refinada de la cúpula como un cristal que se hace añicos. Carlos, con el tenedor a medio camino entre el plato y su boca, se giró bruscamente hacia la entrada del restaurante. Una niña de unos 11 años, con el cabello alborotado y ropa gastada, irrumpió en el local. Sus ojos, grandes y asustados, escaneaban frenéticamente el lugar. «Por favor. Necesito ayuda», gritó, su voz quebrándose por el pánico. Los comensales, atónitos, observaban la escena con una mezcla de curiosidad y disgusto. El maitre, visiblemente incómodo, se acercó a la niña con intención de sacarla del establecimiento. «Señorita, este es un restaurante privado. Le voy a pedir que... Mi mamá está muy enferma», interrumpió la niña, esquivando al maitre y adentrándose más en el salón.
Carlos observaba la escena con una mezcla de fascinación y molestia. Su almuerzo, su precioso momento de soledad, estaba siendo perturbado. Sin embargo, algo en la desesperación de la niña lo mantuvo inmóvil, incapaz de apartar la mirada. La pequeña continuó su frenética búsqueda hasta que sus ojos se posaron en Carlos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella lo miró fijamente, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. «Usted», exclamó, corriendo hacia su mesa. «Por favor, señor. Necesito su ayuda». Carlos se encontró de repente con la niña a su lado, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas y determinación. Fue en ese momento, con la proximidad, que algo en el rostro de la pequeña lo golpeó como un puño invisible. Había algo familiar en sus rasgos, algo que despertó un eco distante en su memoria. ¿Qué sucede?», preguntó Carlos, sorprendido por la vacilación en su propia voz. «Mi mamá, ella está afuera. Se desmayó y no puedo despertarla. Por favor, tiene que ayudarnos», suplicó la niña, agarrando la manga de su costoso traje con desesperación. Carlos miró alrededor, esperando que alguien más tomara la iniciativa, que algún otro comensal se levantara para ayudar. Pero todos parecían paralizados, observando la escena como si fuera una obra de teatro particularmente intrigante. Con un suspiro de resignación, Carlos se puso de pie. «Está bien, llévame con ella», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con su decisión. La niña lo tomó de la mano sin dudarlo, tirando de él hacia la salida. Carlos sintió una extraña familiaridad en ese pequeño contacto, una conexión que no podía explicar. Afuera, el sol de la tarde lo cegó momentáneamente. La niña lo guió hacia un callejón cercano, donde una mujer yacía inconsciente en el suelo. Carlos se arrodilló junto a ella, olvidando por completo su traje de diseñador. «¿Señora? ¿Puede oírme?», preguntó, tocando suavemente el hombro de la mujer. Cuando ella giró ligeramente la cabeza, Carlos sintió que el mundo se detenía. El rostro que vio, aunque marcado por los años y el cansancio, era inconfundible. Era Mariana, su amor de juventud, la mujer que había dejado atrás hacía más de una década en su búsqueda de éxito. «¿Mariana?», susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Los párpados de Mariana temblaron y se abrieron lentamente. Su mirada, inicialmente desenfocada, se centró en Carlos. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de una mezcla de sorpresa y algo que parecía ¿alivio? «Carlos», murmuró débilmente, antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. La niña, que había estado observando ansiosamente, se arrodilló junto a ellos. «¿La conoce?», preguntó, su voz llena de esperanza y confusión. Carlos asintió lentamente, su mente un torbellino de emociones y recuerdos. «Sí, la conozco». «Oh, la conocía», respondió, su voz apenas un susurro. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, Carlos no pudo evitar mirar alternativamente entre Mariana y la niña, notando similitudes que antes había pasado por alto. El mismo color de ojos, la forma de la nariz, la curva de la barbilla. «¿Cómo te llamas?», preguntó a la niña, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. «Julia», respondió ella, apretando la mano de su madre. «¿Y usted?». «Carlos», dijo él, sintiendo el peso de su nombre como nunca antes. «Mi nombre es Carlos». El sonido de la sirena de la ambulancia rompió el momento. Los paramédicos llegaron rápidamente, atendiendo a Mariana y preparándola para el traslado. «¿Es usted familiar?», preguntó uno de los paramédicos a Carlos. Antes de que pudiera responder, Julia intervino. «Es un amigo de mamá. Él nos ayudó». Carlos asintió, incapaz de corregir o añadir nada más. Cuando los paramédicos empezaron a mover a Mariana hacia la ambulancia, Julia lo miró con ojos suplicantes. «¿Vendrá con nosotros?», preguntó, su voz pequeña y asustada. Carlos miró su reloj instintivamente. Tenía una reunión importante en 1 hora, contratos que firmar, decisiones que tomar.
Su vida, tan cuidadosamente estructurada, lo llamaba a volver. Pero algo había cambiado. El mundo que conocía, que había construido con tanto esmero, parecía de repente frágil y vacío frente a los ojos de esta niña y la mujer que alguna vez amó. Sí, respondió finalmente, sorprendido por la firmeza en su voz. Iré con ustedes. Mientras subía a la ambulancia, Carlos sintió que estaba cruzando un umbral invisible. Su vida, que hasta hace una hora parecía tan definida y controlada, ahora se aventuraba en territorio desconocido. Y por primera vez en años, no tenía idea de lo que le esperaba. El pasillo del hospital era un laberinto de luces fluorescentes y olor a desinfectante. Carlos, sentado en una incómoda silla de plástico, observaba a Julia que dormitaba en el asiento contiguo. La niña había luchado contra el sueño durante horas, pero finalmente el agotamiento la había vencido. Carlos se frotó los ojos, sintiendo el peso de un día que parecía haber durado una eternidad. Su teléfono no había dejado de vibrar. Mensajes y llamadas perdidas se acumulaban, recordándole la vida que había dejado en pausa. Pero aquí estaba, en un hospital público, esperando noticias de una mujer que no había visto en más de una década. Un médico se acercó, con una tableta en la mano y una expresión neutral en el rostro. ¿Familiares de Mariana Suárez?, preguntó en voz baja, consciente de la niña dormida. Carlos se puso de pie, sorprendido de recordar el apellido de Mariana. Sí, yo. Nosotros, respondió, gestualizando hacia Julia. El médico asintió. La señora Suárez está estable. Parece ser un caso de agotamiento extremo combinado con desnutrición. La mantendremos en observación esta noche, pero debería poder irse mañana. Carlos agradeció al médico, sintiendo un alivio que no esperaba. Cuando el doctor se alejó, volvió a sentarse, su mente un torbellino de pensamientos y recuerdos. Cerró los ojos y, de repente, se vio transportado 20 años atrás. Era un joven ambicioso de 25 años, recién graduado y con grandes sueños. Mariana era su ancla, su apoyo, la chica del barrio que lo amaba incondicionalmente. Recordó las noches estrelladas en el parque, los planes que hacían juntos, los besos robados en la esquina de su casa. Pero también recordó la oferta de trabajo en la gran ciudad, la oportunidad que no podía rechazar. La discusión, las lágrimas de Mariana, su propia determinación ciega. Volveré por ti, había prometido. Una promesa que el tiempo y la ambición habían erosionado hasta el olvido. Un movimiento a su lado lo trajo de vuelta al presente. Julia se estaba despertando, frotándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Mamá está bien?, preguntó, su voz aún ronca por el sueño. Carlos asintió, ofreciéndole una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Sí, está descansando. Podremos verla pronto. Julia lo miró fijamente, como si estuviera tratando de resolver un complicado rompecabezas. ¿Cómo conoce a mi mamá?, preguntó finalmente. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a esta niña una historia que ni él mismo entendía completamente? Éramos amigos, respondió, optando por una verdad a medias. Hace mucho tiempo. Julia pareció considerar esta información. Mamá nunca habla de su pasado, dijo en voz baja, casi para sí misma. Antes de que Carlos pudiera responder, una enfermera se acercó. «Pueden pasar a ver a la paciente ahora», anunció. Julia saltó de su asiento, pero Carlos se quedó paralizado por un momento. ¿Estaba listo para enfrentar a Mariana después de tantos años? La mano pequeña de Julia, tirando de la suya, lo sacó de su ensimismamiento. «Vamos», dijo la niña, con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. La habitación del hospital era pequeña y austera. Mariana yacía en la cama, pálida pero despierta. Sus ojos, los mismos que habían cautivado a Carlos tantos años atrás, se abrieron con sorpresa al verlo entrar. «Carlos», susurró, su voz una mezcla de incredulidad y algo más. ¿Resentimiento? ¿Alivio? «Mamá», exclamó Julia, corriendo hacia la cama y abrazando a Mariana con fuerza. Carlos se quedó en la puerta,
sintiéndose como un intruso en una escena íntima. Mariana abrazó a su hija, pero sus ojos no se apartaron de él. «Julia, cariño», dijo Mariana suavemente, «¿podrías ir a buscarme un vaso de agua?». La niña asintió y salió de la habitación, dejando a Carlos y Mariana solos por primera vez en más de una década. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas y explicaciones pendientes. «No esperaba verte así», dijo finalmente Mariana, su voz controlada pero con un temblor apenas perceptible. Carlos dio un paso adelante, inseguro. «Yo tampoco», admitió. «Mariana, yo». «No», lo interrumpió ella, levantando una mano. «Ahora no. Ha pasado demasiado tiempo, Carlos. Y hay mucho que ha cambiado». Carlos asintió, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. «Lo sé. Pero Mariana, Julia, ella». La puerta se abrió de nuevo, y Julia entró con un vaso de agua. La conversación quedó suspendida, pero la tensión en el aire era palpable. «Gracias, mi amor», dijo Mariana, tomando el vaso. Luego miró a Carlos, y por un momento, él vio un destello de la chica que había amado. «Carlos, gracias por tu ayuda hoy. Pero creo que deberías irte». Julia miró entre los dos adultos, confundida. «Pero mamá, él nos ayudó. ¿No puede quedarse un poco más?». Mariana acarició el cabello de su hija. «A veces, cariño, las cosas son complicadas entre los adultos». Carlos sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería decir. Pero el rostro de Mariana era una máscara de determinación. «Está bien», dijo finalmente. «Me iré. Pero Mariana, por favor, necesitamos hablar. Hay tanto que...». «Mañana», interrumpió ella. «Quizás mañana». Carlos asintió, derrotado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Julia. «Cuida a tu madre. ¿De acuerdo?». La niña asintió solemnemente. Cuando Carlos estaba a punto de salir, la voz de Mariana lo detuvo. «Carlos», dijo, su tono más suave. «Gracias. De verdad». Él se giró, encontrándose con su mirada. Por un momento, vio un destello del pasado, de lo que podría haber sido. Asintió una vez más y salió de la habitación. En el pasillo del hospital, Carlos se apoyó contra la pared, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Su teléfono vibró una vez más, recordándole la vida que había dejado en suspenso. Pero ahora, esa vida parecía distante, como si perteneciera a otra persona. Mientras caminaba hacia la salida, Carlos sabía que nada volvería a ser igual. Los fantasmas del pasado habían regresado, trayendo consigo preguntas que exigían respuestas y decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara el tumulto interno de Carlos. Había pasado la noche en un hotel cercano al hospital, incapaz de regresar a su lujoso apartamento. Su mente no dejaba de dar vueltas, repasando los eventos del día anterior y anticipando la conversación que estaba por venir. A las 10 en punto, Carlos estaba de vuelta en el hospital. Encontró a Mariana sentada en la cama, vestida con ropa sencilla que Julia debía haberle traído. La niña no estaba por ningún lado. «Julia está con una enfermera», explicó Mariana, anticipándose a su pregunta. «Pensé que sería mejor hablar a solas». Carlos asintió, tomando asiento en la silla junto a la cama. El silencio entre ellos era pesado, cargado de años de ausencia y secretos. «Mariana, yo». «No, Carlos», lo interrumpió ella suavemente. «Déjame hablar primero. Te lo debo. Nos lo debemos». Él asintió, preparándose para lo que estaba por venir. Mariana respiró profundo y comenzó. «Cuando te fuiste hace 12 años, estaba devastada. Pero también estaba embarazada». La revelación golpeó a Carlos como un puño en el estómago. Aunque había sospechado algo así al ver a Julia,
escucharlo confirmado era abrumador. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mariana sonrió tristemente. ¿Lo habrías creído? ¿Habrías vuelto? Tenías grandes sueños, Carlos. No querías ser el ancla que te hundiera. Carlos quiso protestar, decir que habría vuelto, que habría asumido su responsabilidad. Pero en el fondo, sabía que Mariana tenía razón. El Carlos de hace 12 años estaba cegado por la ambición. Así que decidí criar a Julia sola, continuó Mariana. No fue fácil, pero cada día al ver su sonrisa, sabía que había tomado la decisión correcta. Julia sabe, comenzó Carlos. Mariana negó con la cabeza. Sabe que su padre no está en el cuadro, pero no sabe quién eres. Siempre pensé que algún día tendría que decírselo, pero nunca encontré el momento adecuado. Carlos absorbió la información, sintiendo una mezcla de culpa, arrepentimiento y un extraño sentido de orgullo paternal que no sabía que podía sentir. ¿Y qué pasó después?, preguntó, consciente de que había más en la historia. Mariana suspiró. La vida siguió. Conocí a alguien, un buen hombre llamado Roberto. Nos casamos hace 3 años y tuvimos un bebé. Carlos sintió una punzada de celos irracional, que rápidamente suprimió. El bebé que Julia mencionó. Sí, mi hijo menor. Tiene apenas 6 meses, confirmó Mariana. Luego, su rostro se ensombreció. Pero Roberto falleció en un accidente de coche hace 2 meses. El corazón de Carlos se encogió ante el dolor evidente en la voz de Mariana. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Mariana asintió, agradeciendo silenciosamente. Desde entonces, ha sido difícil. Los ahorros se agotaron rápidamente. Perdí mi trabajo porque no podía permitirme una niñera. Y luego te desmayaste en la calle, completó Carlos. Sí, el estrés, la falta de comida adecuada. Supongo que mi cuerpo finalmente dijo basta, admitió Mariana. Carlos se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Mariana en un gesto instintivo de consuelo. Para su sorpresa, ella no la retiró. Mariana, yo sé que no puedo borrar los últimos 12 años. Pero quiero ayudar. No por lástima o culpa, sino porque es lo correcto. Julia es mi hija, y aunque no conozco al bebé, también quiero estar ahí para él. Mariana lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Carlos, aprecio lo que dices, pero no puedes simplemente aparecer y pretender que nada ha pasado. Julia tiene una vida, una rutina. Y yo no sé si estoy lista para que vuelvas a entrar en nuestras vidas así. Carlos asintió, entendiendo su reticencia. Lo sé. No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana. Pero por favor, déjame ayudar. Aunque sea económicamente al principio. Y tal vez, con el tiempo, podamos ver cómo avanzar. Mariana pareció considerar sus palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Está bien. Pero vamos paso a paso. Y Julia, necesitamos encontrar el momento adecuado para decirle la verdad. En ese momento, como si la hubieran invocado, Julia entró en la habitación. Se detuvo en seco al ver a Carlos, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su rostro. «¡Volviste!», exclamó, una sonrisa iluminando su rostro. Carlos miró a Mariana, buscando orientación. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Sí, Julia», respondió Carlos, sintiendo una emoción que no podía nombrar. «Volví. Y si tu madre está de acuerdo, me gustaría quedarme por un tiempo. Para ayudar». Julia miró a su madre, expectante. Mariana sonrió suavemente. «Sí, cariño. Carlos se quedará por un tiempo». La niña sonrió ampliamente, y por un momento, Carlos vio en ella el reflejo de su propia sonrisa. Era un recordatorio vivo de los lazos que los unían, lazos que el tiempo y la distancia no habían podido romper.
Mientras Julia comenzaba a hablar animadamente sobre cómo podría mostrarle a Carlos su casa y presentarle a su hermanito, Mariana y Carlos intercambiaron una mirada. Había mucho por resolver, muchas heridas que sanar y puentes que construir. Pero por ahora, en ese momento, había esperanza. Y para Carlos, eso era más valioso que todo el éxito que había acumulado en los últimos 12 años. El apartamento de Mariana era pequeño, ubicado en un barrio modesto de la ciudad. Carlos, parado en la entrada, observaba cómo Julia corría de un lado a otro, emocionada por mostrarle cada rincón de su hogar. Mariana, con el bebé en brazos, lo miraba con una mezcla de aprensión y resignación. «No es mucho», dijo ella, casi disculpándose, «pero es nuestro hogar». Carlos asintió, sintiendo una punzada de culpa al comparar este lugar con su lujoso ático en el centro. «Es acogedor», respondió, tratando de sonar sincero. Julia apareció de repente, tirando de la manga de Carlos. «Ven. Quiero mostrarte mi habitación», exclamó con entusiasmo. Mientras seguía a la niña, Carlos no pudo evitar notar las señales de desgaste en el apartamento, la pintura descascarada en algunas esquinas, los muebles gastados, la nevera que zumbaba ruidosamente. Era un stark contraste con la vida a la que estaba acostumbrado. La habitación de Julia era pequeña pero llena de color. Dibujos cubrían las paredes, y una pequeña estantería rebosaba de libros usados. «Mira», dijo Julia, sacando un álbum de fotos de debajo de su cama. «Estas son mis fotos de la escuela». Carlos se sentó en la cama junto a ella, sintiendo una mezcla de emoción y pesar al ver las imágenes de los momentos que se había perdido. Cada sonrisa, cada logro capturado en esas fotografías era un recordatorio de su ausencia. «Eres una niña muy inteligente, ¿verdad?», comentó, notando los certificados de mérito escolar en algunas fotos. Julia asintió con orgullo. «Sí, soy la primera de mi clase. Mamá dice que saqué el cerebro de mi papá». La frase golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Miró hacia la puerta, donde Mariana estaba parada, observándolos con una expresión indescifrable. «Julia, cariño», llamó Mariana suavemente. «¿Podrías ir a ver si tu hermanito necesita cambio de pañal?». La niña asintió y salió corriendo de la habitación. Carlos se quedó sentado, sosteniendo el álbum de fotos como si fuera un objeto precioso y frágil. «Lo siento», dijo Mariana, entrando en la habitación. «No debí decirle eso sobre su padre, sobre ti». Carlos negó con la cabeza. «No, está bien. Es la verdad, después de todo. Aunque no estuviera aquí para verlo». Se hizo un silencio incómodo entre ellos, roto solo por los sonidos distantes de Julia jugando con el bebé en la otra habitación. «Carlos», comenzó Mariana, sentándose junto a él en la cama. «Aprecio que quieras ayudar, pero necesito saber, ¿qué es exactamente lo que estás ofreciendo? ¿Dinero? ¿Visitas ocasionales? ¿O...?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Carlos se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. «No lo sé, Mariana», admitió finalmente. «Cuando te vi ayer, cuando conocí a Julia, todo mi mundo se puso de cabeza. Tengo una vida, una carrera que he construido durante años. Pero ahora, mirando estas fotos, viendo este lugar, me doy cuenta de todo lo que me he perdido». Mariana lo escuchaba en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. «Quiero ser parte de la vida de Julia», continuó Carlos. «Quiero conocerla, ser un padre para ella. Y sí, quiero ayudar económicamente. Pero más que eso, quiero intentar ser la familia que debimos ser hace 12 años». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas completamente. Mariana lo miró con sorpresa. «Carlos, han pasado 12 años. No puedes simplemente». Lo sé», la interrumpió él. «No espero que las cosas sean como antes. Sé que has tenido una vida, que amaste a Roberto. Pero Mariana, verte de nuevo, conocer a Julia,
me hizo darme cuenta de que todo el éxito que he conseguido no significa nada si no tengo a nadie con quien compartirlo. Mariana se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Y qué pasa con tu trabajo? Tu vida en la ciudad. Carlos se puso de pie, acercándose a ella. Puedo trabajar desde aquí, abrir una sucursal de la empresa, o incluso, empezar de nuevo. Lo que sea necesario. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Por nosotros?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Por la oportunidad de ser el padre que debí ser, el hombre que debí ser, sí, respondió Carlos con firmeza. En ese momento, Julia apareció en la puerta, el bebé en sus brazos. Mamá, creo que tiene hambre, dijo. Mariana tomó al bebé, mirando a Carlos con una mezcla de emociones en sus ojos. Necesito tiempo para pensar en todo esto, Carlos. No es una decisión que podamos tomar a la ligera. Carlos asintió, entendiendo. Lo sé. Tomaremos las cosas con calma, un día a la vez. Mientras observaba a Mariana alimentar al bebé y a Julia revolotear alrededor, Carlos sintió una certeza que no había experimentado en años. No sabía exactamente cómo, pero estaba determinado a hacer que funcionara. Por Julia, por el bebé, por Mariana y por él mismo. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y ajustes. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios y ajustes para todos. Carlos, fiel a su palabra, comenzó a pasar más tiempo en el modesto apartamento de Mariana. Cada visita era un paso más en el camino hacia la reconciliación y la construcción de una nueva dinámica familiar. Una tarde, mientras Julia hacía sus deberes en la mesa de la cocina, Carlos se sentó junto a ella, observando cómo resolvía problemas de matemáticas con facilidad. «Eres muy buena en esto», comentó, genuinamente impresionado. Julia sonrió, orgullosa. «Es mi materia favorita. Quiero ser ingeniera cuando sea grande». Carlos sintió una punzada de orgullo mezclada con nostalgia. «Sabes, yo estudié ingeniería en la universidad». Los ojos de Julia se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podrías ayudarme con mis proyectos de ciencias?» «Por supuesto», respondió Carlos, sintiendo una calidez en el pecho. Era la primera vez que Julia le pedía ayuda directamente. Desde la puerta de la cocina, Mariana observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Carlos interactuar con Julia de manera tan natural le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de ver a su hija conectar con su padre biológico. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de aprensión ante los cambios que esto podría traer a sus vidas. Los días pasaban, y poco a poco, Carlos se fue integrando más en la rutina diaria de la familia. Comenzó a llevar a Julia a la escuela algunas mañanas, a ayudar con las compras del supermercado, e incluso a cambiar pañales al bebé, aunque con cierta torpeza inicial que provocaba risas en Mariana y Julia. Una noche, después de acostar a los niños, Carlos y Mariana se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, compartiendo una taza de café en un silencio cómodo. «¿Cómo va todo en el trabajo?», preguntó Mariana, rompiendo el silencio. Carlos suspiró. «Es complicado. He estado trabajando remotamente la mayor parte del tiempo, pero la junta directiva está presionando para que vuelva a tiempo completo a la oficina central». Mariana asintió, entendiendo la difícil posición en la que se encontraba. «¿Y qué piensas hacer?» «Estoy considerando abrir una sucursal aquí», respondió Carlos. «Sería un cambio grande, pero creo que vale la pena intentarlo». Mariana lo miró, sorprendida por su determinación. «Carlos, no tienes que sacrificar tu carrera por nosotros. Entiendo si necesitas volver a tu vida en la ciudad». Carlos negó con la cabeza. «No es un sacrificio, Mariana. Es una elección. Estos últimos días, ayudando a Julia con sus tareas, jugando con el bebé, me he dado cuenta de que esto es lo que realmente importa». Se hizo un silencio entre ellos, cargado de emociones no dichas y posibilidades futuras.
Aún no le hemos dicho a Julia la verdad, dijo Mariana finalmente. Carlos asintió. Lo sé. Creo que es hora de que lo hagamos. Merece saberlo. Al día siguiente, después de la cena, Mariana y Carlos se sentaron con Julia en la sala. El bebé dormía plácidamente en su cuna. Julia, cariño, comenzó Mariana, su voz suave pero firme. Hay algo importante que necesitamos decirte sobre Carlos. Julia miró entre los dos adultos, curiosa. ¿Qué pasa? ¿Se va a ir? No, no es eso, respondió Carlos rápidamente. De hecho, es todo lo contrario. Mariana tomó la mano de su hija. Julia, ¿recuerdas todas las veces que me has preguntado sobre tu padre? La niña asintió, sus ojos agrandándose con anticipación. Bueno, continuó Mariana, mirando a Carlos por apoyo. Carlos es tu padre. El silencio que siguió pareció eterno. Julia miró a Carlos, luego a su madre, y de nuevo a Carlos. ¿Mi papá? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Carlos se arrodilló frente a ella. Sí, Julia, soy tu padre. Sé que no he estado aquí todos estos años, y lo siento mucho. Pero quiero que sepas que te quiero mucho, y que estoy aquí ahora, si me das la oportunidad. Julia permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego, para sorpresa de ambos adultos, se lanzó a los brazos de Carlos, abrazándolo con fuerza. Siempre supe que vendrías, dijo entre lágrimas. Siempre lo supe. Carlos la abrazó de vuelta, sintiendo sus propias lágrimas correr por sus mejillas. Mariana los observaba, emocionada, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Los días siguientes fueron de ajuste. Julia tenía muchas preguntas, algunas fáciles de responder, otras no tanto. Carlos hizo lo posible por ser honesto, admitiendo sus errores del pasado y prometiendo estar presente en el futuro. Una tarde, mientras Carlos ayudaba a Julia con un proyecto de ciencias en la sala, Mariana los observaba desde la cocina. Ver a su hija reír y trabajar junto a su padre biológico le provocaba una mezcla de alegría y nostalgia. Se parecen mucho, comentó en voz baja cuando Carlos se acercó a buscar algo de beber. Carlos sonrió. Tiene tu determinación. Y tu sonrisa. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había tanto por decir, tantas emociones no resueltas entre ellos. Mariana, comenzó Carlos, pero fue interrumpido por el llanto del bebé. Mariana fue a atender al pequeño, dejando a Carlos con una sensación de oportunidad perdida. Sabía que reconstruir su relación con Mariana sería un proceso largo y complicado, si es que era posible en absoluto. Pero estaba dispuesto a intentarlo, a ir paso a paso. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos y Mariana volvieron al balcón, su nuevo lugar de conversaciones importantes. He estado pensando, dijo Carlos, en comprar un apartamento más grande, cerca de aquí. Un lugar donde todos podamos estar cómodos. Mariana lo miró, sorprendida. Carlos, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo, insistió él. No para presionarte o para forzar una situación, sino para darles a Julia y al bebé el espacio que merecen, y para estar cerca de ustedes. Mariana consideró sus palabras. Es un gran paso. Lo sé, asintió Carlos. Pero estoy listo para darlo. Por ellos, por ti, por nosotros, si algún día decides que puede haber un nosotros de nuevo. Mariana no respondió inmediatamente, pero tampoco rechazó la idea. En cambio, extendió su mano y tomó la de Carlos, entrelazando sus dedos en un gesto que decía más que 1000 palabras. Mientras miraban las estrellas, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, malentendidos y momentos difíciles. Pero también habría risas, abrazos y la oportunidad de construir algo hermoso a partir de los fragmentos del pasado. Carlos apretó suavemente la mano de Mariana, sintiendo una paz que no había experimentado en años.
No sabía exactamente qué les depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: esta vez no iba a dejarlo escapar. 6 meses habían pasado desde aquella tarde fatídica en el restaurante. El otoño daba paso al invierno, y con él llegaban vientos de cambio para la recién formada familia. Carlos había cumplido su palabra. Un amplio apartamento en un barrio tranquilo se había convertido en el nuevo hogar para todos. Julia tenía ahora su propia habitación, decorada con pósters de científicas famosas y estanterías llenas de libros. El bebé, que ya gateaba por toda la casa, tenía un cuarto lleno de colores y juguetes educativos. Esa mañana de sábado, Carlos se despertó temprano. El aroma del café recién hecho lo guió hasta la cocina, donde encontró a Mariana preparando el desayuno. «Buenos días», saludó, acercándose para ayudar. Mariana le sonrió, pasándole un plato con tostadas. «Buenos días. Julia quiere ir al parque hoy, ¿recuerdas?». Carlos asintió, recordando la promesa hecha a su hija de ayudarla con su proyecto de ciencias al aire libre. «Claro, será divertido». Mientras preparaban el desayuno en una cómoda sincronía, Carlos no pudo evitar reflexionar sobre los últimos meses. Había sido un periodo de ajustes, de aprendizaje y, sobre todo, de redescubrimiento. Su relación con Julia había florecido. Padre e hija pasaban horas discutiendo sobre ciencia, matemáticas y los sueños de Julia de convertirse en ingeniera aeroespacial. Carlos se maravillaba cada día de la inteligencia y curiosidad de su hija, preguntándose cómo había podido vivir tanto tiempo sin conocerla. Con el bebé, a quien todos llamaban cariñosamente Pequeño Roberto, en honor a su padre fallecido, Carlos había descubierto una faceta de sí mismo que no sabía que existía. Las noches en vela, los cambios de pañales y las canciones de cuna se habían convertido en parte de su rutina, y aunque no era su hijo biológico, lo amaba como si lo fuera. Y luego estaba Mariana. Su relación había evolucionado lentamente, con cuidado y respeto mutuo. No era la pasión arrebatadora de su juventud, sino algo más profundo, más maduro. Una comprensión silenciosa, un compañerismo forjado a través de las pruebas y los desafíos compartidos. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana, interrumpiendo sus reflexiones. Carlos sonrió, mirándola a los ojos. «En lo afortunado que soy. En cómo la vida me ha dado una segunda oportunidad que no merezco, pero que agradezco cada día». Mariana le devolvió la sonrisa, un brillo especial en sus ojos. «Todos merecemos segundas oportunidades, Carlos. Lo importante es qué hacemos con ellas». Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados llenó el apartamento. Julia entró corriendo a la cocina, con el pequeño Roberto gateando detrás de ella. «Buenos días», exclamó Julia, abrazando primero a su madre y luego a Carlos. «¿Podemos ir ya al parque? Tengo todo listo para mi proyecto». Carlos rió, levantando a Roberto del suelo. Primero el desayuno, científica en ciernes. Luego, el parque. La familia se sentó a la mesa, entre risas y planes para el día. Carlos observó a su alrededor, sintiendo una plenitud que nunca había experimentado en sus años de éxito corporativo. Más tarde, en el parque, mientras ayudaba a Julia a montar su pequeño experimento sobre fotosíntesis, Carlos vio a Mariana jugando con Roberto en los columpios. La escena lo llenó de una emoción indescriptible. «Papá», dijo Julia, tirando de su manga, «¿crees que algún día podré ir al espacio?». Carlos la miró, viendo en sus ojos la misma determinación que él había tenido a su edad. «Claro que sí, cariño. Puedes lograr todo lo que te propongas». Julia sonrió, satisfecha, y volvió a su experimento. Carlos se acercó a Mariana y Roberto, sentándose junto a ellos en el césped. «¿Sabes?», dijo Mariana, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. «Creo que finalmente lo hemos logrado». «¿Qué cosa?», preguntó él, rodeándola con un brazo. «Ser una familia. Una verdadera familia». Carlos asintió, sintiendo que su corazón se hinchaba de emoción. Miró a Julia, absorta en su proyecto,
a Roberto jugando con las hojas caídas, y a Mariana, la mujer que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Sí, respondió finalmente. Lo hemos logrado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en tonos dorados, Carlos supo con certeza que había encontrado su verdadero hogar. No en un lujoso ático o en una sala de juntas, sino aquí, con las personas que amaba. El camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero finalmente, Carlos había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero éxito no se mide en logros profesionales o cuentas bancarias, sino en los lazos que forjamos, en el amor que damos y recibimos, y en la familia que construimos. Y así, mientras la noche caía suavemente sobre la ciudad, una familia reconstruida caminaba hacia casa, unida por el amor, el perdón y la promesa de un futuro brillante juntos. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.